Bienvenida o bienvenido a esta inversión en las lesiones focales hepáticas. Tenemos aquí unos apuntes, unos puntos clave, pensados sobre todo para preparar un examen tipo OPE de radiodiagnóstico. Sí, La idea es, bueno, destilar las características más importantes de cada lesión en TC y resonancia magnética para poder distinguirlas bien. ujú, Algo fundamental en un examen de este tipo, ¿no? Vamos a ver los puntos esenciales. exacto. Nos vamos a centrar justo en eso, en los patrones de realce con contraste, la señal en resonancia y otros detalles que son cruciales para el diagnóstico diferencial, tanto para la práctica diaria como, claro, para una OPE. Fenomenal. Pues empecemos por un clásico de examen, ¿no? Ujú, El hemangioma, la lesión benigna más común. ujú. En resonancia, lo primero que se nos viene a la cabeza es esa señal hiperintensa en T2, ¿verdad? Casi como una bombilla. Correcto, esa hiperintensidad en T2 que se parece a la del líquido cefalorraquídeo es muy característica. Y luego, con el contraste, el patrón típico, el que hay que saberse, es ese realce periférico nodular, discontinuo en la fase arterial, Ajá, y que progresa, se va rellenando hacia el centro, de forma centrípeta, en las fases portal y tardía. vale. Ahora, un detalle importante, una posible pregunta de examen. Cuidado con los hemangiomas pequeños. A veces tienen un llenado muy rápido, lo que llaman flash filling. Ah, vale. Y eso podría despistar si no se mira todo el comportamiento en todas las fases. Entendido. Ojo con eso. Pasemos a la hiperplasia nodular focal, la HNF, también benigna. Siempre se habla de la cicatriz central. ¿Es tan fiable, tan definitoria? A ver, es un rasgo muy útil, pero hay que saber que no siempre está, no es constante. Vale. Cuando la vemos, lo característico es que sea hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y, esto es clave, que muestre realce tardío después de meter el contraste. Importante eso del realce tardío. Sí, porque eso ayuda mucho a diferenciarla del adenoma. La HNF, en sí, el nódulo, suele ser iso o un poquito hipointenso en T1 e iso o un poquito hiperintenso en T2. No suele tener cápsula, eso también es un dato, y no maligniza. Y un detalle más, por si preguntan por otras técnicas. En la ecografía con contraste, la CEUS puede dar un patrón muy específico en rueda de carro, con llenado centrífugo. Muy bien. Y ya que lo mencionas, el adenoma hepático, que se relaciona mucho con los anticonceptivos orales. Este sí que puede dar más guerra, ¿no? Riesgo de sangrado, de degeneración. Cierto, cierto. Este es más delicado. Si no suele tener esa cicatriz con realce tardío, como la HNF, ¿qué otras cosas nos ayudan a distinguirlo? Pensando en esas preguntas de diferenciación en un examen. Pues justo eso, la ausencia de esa cicatriz típica es un punto diferencial importante. Además, su comportamiento con los contrastes hepatoespecíficos, como el Primovist, ¿Qué pasa ahí? pues que puede ser variable. Hay subtipos de adenoma que sí captan este contraste porque expresan unos transportadores, los OATP. Ah. Y claro, eso complica la diferenciación con la HNF, que típicamente sí capta el Primovist. O sea que no siempre es fácil la distinción con contraste hepatoespecífico. No siempre. Y algo fundamental, clave para un examen. Recordar que hay un subtipo de adenoma, el que tiene la mutación de la beta-catenina, que tiene un riesgo significativo de malignizar a hepatocarcinoma. Eso hay que saberlo. Apuntado. Riesgo de malignización en el subtipo betacatenina. Muy claro. Bueno, pues demos el salto a las malignas, las metástasis hepáticas, que como sabemos son el tumor maligno más frecuente en el hígado. Efectivamente. Aunque el origen sea otro, claro. Colon, mama, pulmón. Exacto. ¿Y cuál dirías que es la técnica de imagen de elección, la más sensible para detectarlas, sobre todo si son pequeñitas? Sin duda, la resonancia magnética con contraste hepatoespecífico. Concretamente, la fase hepatobiliar de este contraste. ¿Por qué esa fase? Porque las metástasis, al no ser tejido hepático funcional, no tienen hepatocitos que capten ese contraste específico. Entonces se ven como defectos, como agujeros negros, digamos, hipointensos. Sobre el hígado que se ha captado el contraste y está brillante. Exacto. Sobre el parénquima realzado. Y bueno, recordar que el patrón vascular varía mucho. Las de colon suelen ser hipovasculares, pero las de tumores neuroendocrinos, melanoma o algunas de mama, son hipervasculares. Vale. Y ahora, el rey de los tumores primarios malignos del hígado, el hepatocarcinoma, el HCC, asociado a cirrosis, UHB, a menudo con la alfa-fetoproteína alta.
¿Cuáles son los criterios de imagen clave? Pensando en LIRADS, que tenemos que buscar sí o sí en una prueba. Pues los pilares diagnósticos en imagen, lo que define un HCC típico son: primero, realce arterial intenso, pero importante, no anular. Es un realce global o heterogéneo, reflejo de la neoangiogénesis tumoral. Vale, realce arterial no anular. ¿Y después? Después, lo más característico, el lavado, el washout. En las fases portal y tardía, la lesión pierde contraste más rápido que el hígado sano. Se vuelve oscura respecto al hígado. Eso es, se vuelve hipodensa en TC o hipointensa en RM respecto al parenquima circundante. Y a veces, también se puede ver una pseudocápsula que realza en fase tardía. Entendido. Realce arterial no anular y lavado portal tardío. ¿Algún dato negativo importante para el diagnóstico diferencial? Sí, importante recordar que no suele tener el HCC común. Las calcificaciones son raras, y la cicatriz central tampoco es dípica. La cicatriz es más de HNF. O del subtipo fibrolamelar de HCC, que es muy raro. Y otro punto, el tipo infiltrativo de HCC, que es más difuso, suele asociar trombosis de la vena porta por el tumor. Eso es un hallazgo de mal pronóstico y bastante característico. Perfecto. Para ir terminando, toquemos brevemente algunas otras lesiones, importantes para el diagnóstico diferencial, aunque quizá menos frecuentes, pero que pueden caer en un examen. El absceso hepático. Pues es una colección de pus, ¿no? Líquida. Lo típico es una pared gruesa que realza mucho de forma periférica, con el contraste. El principal problema para diferenciarlo. Sobre todo en pacientes oncológicos. El gran diagnóstico diferencial son las metástasis necróticas, que pueden tener un aspecto parecido. Ahí el contexto clínico es fundamental. Claro, luego están los amartomas biliares, los complejos de von Meyenberg, que no son tumores, ¿verdad? No, son malformaciones congénitas de los conductos biliares. Se ven como múltiples quistecitos, muy pequeños, normalmente menos de 1 centímetro, dispersos por el hígado. ¿Cómo distinguirlos de metástasis quísticas? Bueno, normalmente no plantean mucha duda si piensas en ellos. Son mucho más pequeños y numerosos que las metástasis quísticas típicas, que suelen ser más grandes, más heterogéneas y en menor número. Vale. Y muy rápido, un par de tumores vasculares menos comunes. Angiosarcoma y hemangioendotelioma. Una pincelada de cada uno. A ver, el angiosarcoma es malo, muy agresivo. En imagen suele ser una masa grande, heterogénea, con un realce también variable, a veces progresivo pero desorganizado. ¿Y el hemangioendotelioma? Ese tiene una malignidad intermedia. Puede metastatizar. La clave es buscar nódulos periféricos, en la zona subcapsular, que realzan también de forma periférica y progresiva. Y a veces, un signo curioso, retracción de la cápsula hepática sobre la lesión, el signo de la piruleta. Signo de la piruleta, curioso. Y mencionar también el angiolipoma. Es hipervascular, sí, pero ojo, este puede mostrar lavado a diferencia del hemangioma, que tiene ese realce progresivo y sostenido. O si te preparas una OP, los patrones de realce, las señales en resonancia, son la base. Exacto. Son la base para probar y para la práctica. Y quizá como reflexión final, para seguir dándole vueltas, hemos repasado los patrones típicos, los del libro, que son cruciales para un examen. Sí. Pero claro, en la clínica diaria, ¿qué hacemos con esas lesiones que no encajan perfectamente? Las atípicas. ¿Cómo integramos esas variaciones o las características propias de cada paciente para tomar la decisión correcta? Ahí está, digamos, el verdadero reto y el arte del radiodiagnóstico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un desafío constante. Pues muchas gracias por este repaso tan útil. A ti.